Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2:01. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera en este lunes 21 de septiembre. Un saludo a todos mis compañeros de radio, a todos quienes trabajan en este medio de comunicación porque es nuestro día. Así es que muchas felicidades para todos. Y hoy estoy con Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Consul, con quien vamos a dar una mirada un poco rezagada a lo que fue los efectos de la Fed y también cómo se viene esta semana, cómo se viene el presupuesto, qué pasa con la reforma laboral. Tenemos hartos temas de los cuales conversar. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a dar una mirada primero a lo que está pasando en los distintos mercados. Nos vamos a Asia. El Nikkei de Japón descendió un 1,96%. El Hang Seng de Hong Kong también abajo un 0,75%. La bolsa de Shanghái en positivo un 1,75 arriba. Y en Europa, la verdad que todas las plazas que nosotros analizamos en el programa están en positivo. El FTSE 100 de Londres un 0,08%, el CAC 40 de París un 1,09%, el DAX alemán un 0,33% y el IBEX 35 de España también arriba un 0,10%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? También sube el Dow Jones un 0,37%, el Standard & Poor's también crece un 0,26% y la bolsa tecnológica, el Nasdaq, baja un 0,25%. A nivel local, está casi plana la bolsa, el IPSA cae a esta hora un 0,03% y el IJPA aumenta, pero casi plano un 0,01%. ¿Qué pasó con el cobre? Tuvo una baja hoy día la bolsa de metales de Londres, 1,70, bajó en $2.38 la libra grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un rebote al alza, casi 6 pesos con respecto al cierre de la semana pasada. Comprador 684,7 y vendedor 685. Nos puede escuchar online, ustedes saben, a través de www.infinita.cl y también puede hacerle todas las preguntas a Gonzalo Sangüesa. Aproveche, lo tenemos en el programa a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. Mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en La Serena, en 103.3, también en Copiapó, un 102.1, las zonas más afectadas por este terremoto y tsunami de la semana pasada. ¿Por dónde comenzamos, Gonzalo? Bueno, yo creo que hay que partir por Estados Unidos. Vámonos a la Fed. Efectivamente, todavía Estados Unidos pesa un quinto de la economía mundial y la noticia que recibimos el jueves de la Fed no fue buena, porque si Estados Unidos no sube las tasas de interés, quiere decir que la recuperación que está viendo en Estados Unidos y en el mundo no la está viendo con tanta fuerza. Y a pesar de que el mercado laboral ha andado bien, a pesar de que la actividad ha andado bien, lo que dice la Fed es que hay riesgos todavía en la economía global y que por lo tanto tienen que esperar más tiempo para mover la tasa de interés. Acordémonos que llevan 7 años con la tasa de interés en cero. En 0 y 0,25. Es casi nula. Es casi nula, efectivamente. Pero hoy día hubo un efecto, fíjate, los bonos soberanos en Estados Unidos, un movimiento de los bonos soberanos y también dentro de las declaraciones que se dieron a conocer en el día de hoy hablan de un posible aumento de tasas en octubre. Es decir, no se demoraría mucho la Fed para subir su tasa de interés. ¿Tú crees que haya pesado, Gonzalo, todas las presiones que tuvo durante la semana pasada y bueno, y antes también del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, hablando, ¿no es cierto?, de la preocupación, qué es lo que pasaría si Estados Unidos comenzaba a subir las tasas en un escenario, ¿no es cierto?, de incertidumbre, sobre todo, ¿no es cierto?, por la desaceleración china? Yo creo que el impacto que tuvo la caída en la bolsa china en el resto del mundo, sin duda que fue algo que la Fed miró con cuidado. Y también el impacto que está teniendo la desaceleración de la economía china en las economías emergentes. Pero lo más importante es que los datos de agosto y septiembre en Estados Unidos no han sido buenos, porque habíamos tenido que el mercado laboral creó menos empleo, que hay un numerito mágico que si crea más de 200.000 empleos... Exactamente, creo que fueron 193, algo así. No, 170 y algo, entonces... Menos, claro, entonces, más malo. Claro, entonces más malo eso. También la confianza del consumidor salió muy baja, el dato preliminar de septiembre era 85, cuando ese número siempre está en 95... El indicador líder también había sido bajo. Entonces, habían algunos indicadores de agosto y septiembre que no fueron buenos. Entonces, si uno le suma a los indicadores locales lo que estaba pasando en la economía internacional, se había dado un escenario en que ya el mercado le daba muy poca probabilidad de que la Fed subiera la tasa de interés. Lo que pasa es que los días anteriores había una alternativa que se había discutido a nivel de mercado, que era que subieran por una vez y dijeran que no la subían más el resto del año. Pero finalmente, como para eliminar la incertidumbre. Pero finalmente lo que hizo la Fed es que ha actuado con bastante cautela
y no quiere dar el paso de subir la tasa de interés hasta que esté segura de que la tasa tiene que subir y que la economía se está recuperando. Por eso digo que fue una mala noticia para la economía de Estados Unidos y para la economía mundial, porque el FED nos está diciendo que todavía no ve que la recuperación económica de Estados Unidos es lo suficientemente sólida como para empezar un proceso de aumento de tasa de interés. Bueno, y eso a lo mejor pues, fue una buena noticia para el Banco Central, porque la verdad que había susto, ¿no es cierto?, luego que se mantuvo la tasa política monetaria la semana pasada en un 3%, de los efectos que podía tener en el tipo de cambio, con una mayor, ¿no es cierto?, depreciación que podría ser el tipo de cambio. Sabemos que el Banco Central chileno está preocupado por la inflación, y estuve viendo unos análisis un poco de si aumentaría la tasa política monetaria durante 2014, y tú fuiste uno de los únicos economistas que dijo no, mantenerla en un 3%. La verdad que la mayoría hablaba de un 3,5 y un 4% durante, ya comenzando este 2015. Efectivamente, o sea, el Banco Central dijo que en el IPOM, y lo ratifica de alguna manera en el comunicado al ponerle un sesgo contractivo a la política monetaria, de que la tasa de interés debería subir en Chile a fines de año y con más fuerza el próximo. Y yo sostengo que primero el mundo no está creciendo con fuerza, de hecho este año está creciendo menos que el año anterior, y por lo tanto no tenemos presión inflacionaria del resto del mundo. Los precios en dólares en el mundo están cayendo para Chile del orden del 10%. Y me quedo tranquilo ahora porque el FED ratificó esa visión de que efectivamente el mundo no está con un crecimiento muy alto. Y lo segundo es que la recuperación de la economía chilena que nos presentó el Banco Central para el próximo año se basa en una recuperación de la confianza. Y yo veo que la confianza empresarial sigue bajando, yo veo que la confianza de los consumidores sigue bajando, por lo tanto no hay ningún atisbo de que la confianza se vaya a recuperar. Entonces, en una economía en desaceleración, con un mundo con un crecimiento bajo y desacelerándose, donde no hay presión inflacionaria, no veo por qué tengamos que subir la tasa de interés en Chile. ¿Ni siquiera el próximo año? Probablemente el próximo año no, probablemente el próximo año va a ser un año de crecimiento bajo de la economía mundial, con pocas presiones inflacionarias de la economía mundial, es decir, con un precio del petróleo bajo. Por lo tanto, no tenemos esa presión. Y en la economía doméstica, la economía doméstica creciendo menos que sus capacidades, la tasa de desempleo va a empezar a subir, los salarios van a dejar de presionar la inflación, y por lo tanto la inflación va a volver lento, pero va a volver a la meta del Banco Central gradualmente. Y yo creo que esta economía no necesita que uno apure ese proceso. La economía está demasiado desacelerada como para empezar a subir tasas de interés. Bueno, porque obviamente que esta desaceleración, ¿no es cierto?, con un aumento de tasas de interés, como dicen los libros, haría que se enfriara aún más. Efectivamente, la pregunta es si necesitamos enfriarla más todavía para que la inflación baje, y yo sostengo que no, que es un tema de tiempo. La economía ya está suficientemente desacelerada y por lo tanto la inflación va a empezar a bajar y hay que darle tiempo que eso ocurra. O sea, tú no estabas dentro de la línea del riesgo, ¿no es cierto?, de desanclar las expectativas, que ese era un poco lo que se hablaba cuando los distintos especialistas tenían los argumentos en favor, ¿no es cierto?, de un aumento de tasas por parte del Banco Central. Yo creo que ese riesgo es bajo. El Banco Central tiene una tremenda credibilidad en el mercado. Todos entendemos que parte importante de la inflación tiene que ver porque se ajustó el valor del dólar. El dólar estuvo en el 2002 a niveles de 450, ya estamos en niveles de 680, 690, o sea, se ha hecho gran parte de la depreciación, eso ya se ha ido traspasando a precio, y por lo tanto un tema de tiempo nomás para que la inflación empiece a bajar. Y no nos olvidemos de que los precios del resto del mundo medidos en dólares están cayendo a tasas del 10%. Por lo tanto, no todo lo que se deprecia el peso chileno se pasa a precio, porque también los precios de los productos importados están cayendo. Yo creo que no hay que apurarse en el proceso. ¿Tú crees que dentro del análisis que hace también la FED y que hizo la FED durante la semana pasada tiene que ver con esta apreciación tan importante que había estado teniendo el dólar a nivel global? Porque a la economía estadounidense no le conviene que su dólar sea tan fuerte. Bueno, siempre hay las mismas tensiones que hay en Chile, digamos, que pierde competitividad del sector exportador, pero hay que acordarse que en Estados Unidos el sector exportador es poco más del 10% de la economía. En la economía chilena es más del 30%. Entonces, el impacto que tiene el dólar en la economía americana es mucho menos relevante que el que tiene en la economía chilena. Yo creo que la principal preocupación de la FED tiene que ver con que los indicadores de agosto y septiembre en temas de mercado laboral, de actividad económica, confianza de los consumidores, fueron más malos que lo esperado. Hablando de la economía mundial, también durante este fin de semana
conocimos, ¿no es cierto?, o es más bien el 20, fue la elección en Grecia, y también salió el vencedor, ¿no es cierto?, a Tsipras, que recibe el respaldo, ¿no es cierto?, a las políticas de austeridad y al proceso de negociación con los acreedores, porque recordemos, ¿no es cierto?, que Syriza obtuvo 145 de los 300 asientos en el Parlamento, siendo también el partido Nueva Democracia quien obtiene la segunda mayoría, mientras que Tsipras obviamente tomaría el gobierno de coalición con también partidos independientes, pero es una coalición en pro de la austeridad. Sabemos que él fue el que negoció, y yo te diría que también dejó el gobierno por lo que había generado, o también pensando en que sería un espaldarazo, ¿no es cierto?, volver a ser reelecto. Sí, él tenía que cambiar su base de coalición porque tenía una coalición con una izquierda que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Entonces necesitaba que le validaran el mandato y poder hacer una nueva coalición con un grupo de partidos que apoyara lo que él está haciendo. Y básicamente él consiguió una renegociación de la deuda de Grecia, pero tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer muchas reformas dentro de Grecia para que esos fondos se vayan liberando, para que vaya realmente ocurriendo, digamos, el rescate. Y por lo tanto él necesita una mejor base política. Y eso es lo que consiguió. Hubo una especulación de que él podría haber perdido esto, pero al final los resultados lo acompañaron, y yo creo que esa fue una buena noticia, y es lo que estamos viendo hoy día en los mercados en Europa. Hablemos, tú tocaste, volviendo al mercado local, tú tocaste el tema de la confianza, y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo no solo la confianza empresarial, sino la confianza del consumidor, y también la confianza, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el gobierno, la verdad que ha estado hacia abajo. Todas las últimas mediciones han demostrado, ¿no es cierto?, que no se ha hecho mucho en relación a ese tema, y que la verdad que el tema de la confianza, cuando uno lo relaciona con la inversión, es algo realmente fundamental. Tú hablaste de una economía que está muy desacelerada, que la verdad que el Banco Central no debiera tomar medidas porque estamos, ¿no es cierto?, en un punto hacia abajo. Pero ¿cómo se hace, cómo se genera el turning point? ¿Cómo se genera, ¿no es cierto?, esta visión que podría ser más positiva que la otra, a puertas, ¿no es cierto?, de un presupuesto para este 2016? Efectivamente, Chile está en una situación compleja porque la economía crece más o menos al 2%. Y el Banco Central dice que el potencial de crecimiento es 3,5%, o sea, crece poquito más de la mitad de lo que debería estar creciendo y mucho menos de lo que crecimos en el pasado. Estamos acostumbrados a tasas de crecimiento del 4,5%. Entonces, una economía muy desacelerada. Lo primero que no tenemos que hacer es desacelerarla más. Y una forma de desacelerarla más es aumentando la tasa de interés. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Ahora, el presupuesto tiene dos dimensiones, porque uno puede querer reimpulsar el crecimiento económico con mayor gasto fiscal, pero el problema que eso tiene es que si se desordenan las cuentas fiscales, o sea, si mantenemos déficits fiscales muy altos, el resto del mundo va a perder confianza en la economía chilena, porque va a decir, este es un país que tiene una regla de déficit estructural, que la promesa es que va a llegar a 0% en 2018 y en realidad no la cumple. Y eso puede tener un impacto en la clasificación de riesgo, es decir, eso tiene... Entonces, el ministro Valdés tiene que equilibrar estas dos cosas. Un presupuesto que permita mantener algún grado de impulso fiscal y no desacelerar más la economía, con cuentas fiscales ordenadas. Se habla de un gasto público que crecería entre un 4 y un 4,5% durante el 2016. Claro, ese fue el mensaje subliminal que le mandó el Banco Central, porque el Banco Central hizo su escenario económico para el 2016 con un crecimiento del gasto fiscal entre 4 y 4,5. No fue, yo diría más mensaje directo que subliminal, Gonzalo, o sea, totalmente directo fue. Efectivamente, eso es lo que el Banco Central de alguna manera está diciendo, que él ve que sería un gasto moderado, porque este año está creciendo al 8%, pero todavía un gasto importante, porque si uno piensa que la economía tiene un potencial de 3,5%, el gasto fiscal estaría creciendo más que su potencial. Entonces yo creo que con ese gasto, pero eso indicaría que va a haber un menor impulso fiscal que el que hubo este año. Entonces, si uno le suma un menor impulso fiscal con mayores tasas de interés, ese puede ser un mix muy complicado. Ahora, ¿dónde podemos encontrar nosotros fuentes de crecimiento? Yo he escrito dos columnas. Una es en el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto hace que el sector exportador no minero sea competitivo. Es un sector que los últimos 5 años lo ha pasado muy mal, porque con dólar bajo 500 pesos no tenía ninguna posibilidad de competir.
hoy día ya se vuelve más competitivo, más atractivo, debiéramos ver más inversión en ese sector. Pero una pregunta, si el tipo de cambio ya llevamos varios meses con el tipo de cambio bastante alto y no hemos visto tampoco un sector exportador tan bullante, obviamente que eso tiene que ver porque el mundo no estaba bullante, o sea, hay dos fenómenos bien importantes. Se ha destacado, por ejemplo, el buen desempeño que han tenido algunas viñas, la entrada importante que estamos haciendo a China, somos el primer productor de vino que está entrando a esa, o sea, perdón, para ellos somos el primer exportador, nosotros somos los que exportamos más a China, pero ¿cómo se ve eso con un tipo de cambio que ha sido favorable para la industria, pero no ha tenido el desempeño como uno podría haber pensado? Sí, efectivamente, ha tenido menor impacto que en el pasado, por dos razones. Uno, porque lo que tú bien decías, el mundo está creciendo menos, entonces si el mundo crece menos, demanda menos productos y nos cuesta más exportar. Y lo segundo es que nuestros competidores también están devaluando sus monedas. Entonces yo me hago más competitivo, pero los sudafricanos que exportan vino también se hacen más competitivos y entonces la competencia mía también es más competitiva. Ahí hay algo también que hace que uno no gane tanta competitividad, pero ese es un factor que va a permitir que de alguna forma haya un sector creciendo. ¿Y cuál es la segunda columna? ¿Qué decía tu segunda columna? Un plan de concesiones. La verdad es que nosotros fuimos muy exitosos en generar infraestructura pública a través de un modelo de concesiones. Eso tiene al menos tres ventajas. La primera, genera una demanda agregada porque hay que construir caminos, carreteras, cárceles, hospitales, etcétera. Por lo tanto, hay más demanda por mano de obra, hay más actividad en la construcción, genera actividad económica. Lo segundo es que cuando uno desarrolla infraestructura pública, se hace más competitivo, porque si yo tengo mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores caminos, la industria nacional es más competitiva y gano competitividad respecto al resto del mundo. Y lo tercero es que es inclusivo, porque le doy mejores servicios públicos a la gente. Probablemente en ese segmento tengo que generar algunos subsidios, pero le puedo dar, y hoy, el otro día veía una encuesta de un hospital que fue concesionado, que era el que salía número 1 en calidad de servicio. Eso demuestra que ese es un modelo que permite crecer, que permite ganar competitividad y permite mejorar los problemas de inclusión. Entonces es un modelo que es probado, lo hemos probado en el pasado nosotros, y hay iniciativas interesantes que se están desarrollando en torno a ese modelo. Fíjate que en relación a lo que tú me estás comentando, hoy día salía una noticia que tiene que ver que casi 20.000 millones de dólares suman los proyectos con mayor inversión en regiones. Por ejemplo, en 9 de ellas el Estado es el motor que impulsa esta iniciativa y el restante 5 son los privados. Y fíjate que ahí hay no solo, por ejemplo, dentro de las inversiones más costosas tenemos embalses, por ejemplo, sabemos que estamos al debe con respecto a la generación de energía, la laguna del Maule, también el hospital más moderno de Latinoamérica sería el Hospital Regional de Rancagua, también está Chuquicamata subterránea de Antofagasta. Por ejemplo, también está la iniciativa de llegar del Pacífico al Atlántico, ¿no es cierto?, por esta vía, por este, ¿cómo se llama?, transoceánico. Y también está la anhelada unión con el continente de Chiloé. Son algunos proyectos, ¿no es cierto?, que generan, ¿no es cierto?, como dices tú, una gran inversión y que a lo mejor también eso genera el modelo de las concesiones. Claro, porque la gracia del modelo de concesiones es que los recursos los coloca el sector privado. Entonces esa es una gran ventaja, digamos, del modelo de concesiones. Muchos de los proyectos que tú nombraste son recursos del sector público que compiten con educación, con salud. El modelo de concesiones lo que hace es que atrae recursos del sector privado. ¿Y qué faltaría para desarrollar bien este modelo de concesiones? Yo creo que lo único que falta hoy día es el impulso del gobierno, básicamente. ¿Y por qué crees que el gobierno no lo ha impulsado? Bueno, hubo una discusión ideológica al principio de este gobierno con el tema de si había que concesionar o no los hospitales y se bajaron algunas concesiones. Yo creo que ahí está la discusión principal hoy día. Bueno, hay varias discusiones de las cuales vamos a hablar en la segunda parte del programa porque también vamos a hacer eco, ¿no es cierto?, de lo que fue la semana pasada con respecto a la reforma laboral, que tú también has tenido algunas opiniones con respecto a ese tema, pero antes, Gonzalo, vamos a hacer una pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking,
un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones precisamente financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Y yo estoy aquí precisamente conversando con Gonzalo Sangüesa, el economista y socio de Consul, también profesor universitario. Me contabas del MBA de la Universidad Católica. Así es. Macroeconomía, a todos los alumnos les hacen macroeconomía, Gonzalo. Y precisamente vamos a hablar, no sé si de macroeconomía, sino que elementos, ¿no es cierto?, que generan un ambiente que puede ser no tan propicio al desarrollo económico. Uno de ellos tiene que ver, ¿no es cierto?, con la discusión en torno a la reforma laboral. La semana pasada, la verdad que finalizó con bastante crispación, sobre todo en el ámbito de los empresarios, porque retoman una dura crítica contra el gobierno tras revisar en detalle las indicaciones que recordemos que se dieron a conocer el lunes de la semana pasada. Efectivamente, porque la reforma laboral es un elemento muy importante en el crecimiento económico del país. Y lo que está ocurriendo es que esta es una reforma que no incorporó las recomendaciones, por ejemplo, que había hecho la OECD sobre qué temas laborales había que reformar en Chile. Y tiene mucho que ver con una reforma a la sindicalización. Entonces, una reforma que le da mucho poder a los sindicatos y que de alguna manera está quedando desequilibrado la relación empresa-sindicato. Y hay una preocupación grande del empresariado respecto, te diría yo, que a tres temas. Uno tiene que ver con lo que se llama la titularidad sindical, es decir, exacto, tú negocias con un sindicato, tú le das beneficios que se consiguen en la negociación. ¿Y qué pasa con el resto de los trabajadores? Ahí está la libertad, que es un poco lo que se habla, ¿no es cierto?, dentro de lo que el discurso de los distintos gremios. Efectivamente. Entonces, hoy día lo que se está planteando es que se podría negociar individualmente con cada uno de los otros trabajadores y mejorarle sus condiciones, pero hay que demostrar que eso tiene que ver con la experiencia, con la productividad. Entonces, tiene muchas letras chicas esta reforma laboral y que lo que va a llevar, y salían artículos el fin de semana, es que va a haber mayor conflicto y mayor judicialización. Y eso obviamente es una pérdida de productividad para las empresas y por lo tanto es menor crecimiento económico. Y obviamente que estamos en un punto de la productividad que la verdad que es nula o cero, y la verdad que estamos hacia abajo con respecto a ese tema que es tan importante y que sería uno de los temas que nos ayudaría, ¿no es cierto?, a dar este segundo impulso, a lograr, ¿no es cierto?, ser un país desarrollado. Efectivamente. Entonces, ¿cómo vas a manejar la relación con tus trabajadores que no son sindicalizados? Está siendo un problema porque la reforma laboral lo que está haciendo es que o están sindicalizados y les puede dar todos esos beneficios, si no va a tener que negociar uno a uno y eso se hace impracticable en empresas que tienen 5.000, 10.000 trabajadores. Fíjate que también otro de los temas tiene que ver, ¿no es cierto?, ya con el derecho a reemplazo en la huelga. Ahí habían una serie de temas, ¿no es cierto?, en que había una discusión de que si se podía contratar, no se podía contratar, si se podía mover el lugar donde se va a hacer el trabajo, y ahí está un poco también en la discusión. Y obviamente que ahí están las declaraciones que ha hecho también la Confederación de la Producción y el Comercio, que hacen un llamado a los parlamentarios para que legisle con responsabilidad y la seriedad que el país se merece. Esas son las declaraciones que ellos hacen. Claro, que este tema es clave porque si tú, primero está descartado el reemplazo con trabajadores externos y está descartado el reemplazo con trabajadores que tú contrates un poco antes de que empiece una negociación colectiva en la eventualidad de que tenga una huelga. Entonces lo que estamos hablando es reemplazar con los trabajadores que tú tienes en la empresa. Y eso es una cosa que el empresariado había pedido con fuerza. Esa es una cosa que uno había entendido que el ministro Valdés también estaba apoyando. Hubo una carta de destacados economistas de la concertación o de la nueva mayoría que explicaban, digamos, que en muchos países de la OECD que cumplían con los acuerdos de la OIT existía lo que se llama el reemplazo interno. Por lo tanto, cuando uno veía a los economistas de la nueva mayoría y veía al ministro, ¿no es cierto?, alineado en esta línea, uno pensaba que eso era algo que podía prosperar. Pero al final quedó de una forma muy acotada. Y de nuevo con mucha letra chica, con mucho riesgo de judicialización, con mucho riesgo de que los empresarios terminen acusados de prácticas antisindicales. Entonces, en la práctica eso no va a operar. O sea, como está presentado hoy día, no va a operar. Y la idea que uno visualiza, Gonzalo, no sé si tú tienes la misma opinión, lo mismo que pasaba con la reforma tributaria.
tan compleja que la hacen. O sea, la verdad que tú decías tanta letra chica. Yo siempre he escuchado que mientras más fáciles se hace, por ejemplo, las reglas, más fáciles de cumplirla, más fácil de fiscalizar. Lo mismo me imagino que debe estar pasando con la reforma laboral. Tanta letra chica se hace que los procesos sean cada vez más complejos. Efectivamente, porque tú, para dejarlo claro, tú tienes que tomar una posición y defenderla. Con la letra chica tú tratas de acomodarte a los distintos, así lo interpreto yo, digamos, tú tratas de acomodarte a los distintos intereses, pero al final queda algo que en la práctica no funciona. Y el reemplazo con trabajadores internos, como está quedando, en el fondo no va a funcionar. Y eso lo están visualizando hoy día los empresarios, por eso están levantando la voz en términos de decir, esta no es una solución que permita mantener, como ha dicho el ministro, negociaciones equilibradas, balanceadas, sino que un grupo pequeño en una empresa va a poder paralizar toda la empresa porque esa función que puede ser clave no se va a poder reemplazar, ni siquiera con trabajadores internos. Te voy a preguntar de otro de los temas que han estado marcando la agenda. Te quiero sacar el jugo, porque estoy con Gonzalo Sangüesas, economista y socio de Consult. No viene muy seguido a la radio, así que le saco el jugo y le pregunto de todos los temas cuando está acá. Y hace algunos días se dio a conocer la Comisión Bravo, ¿no es cierto?, las normativas que tienen que ver con la previsión de los chilenos. También durante el fin de semana hubo varios artículos, ¿no es cierto?, con el sistema de la AFP, qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con Carabineros. Y la pregunta del millón, ¿qué te parecen las propuestas que hace la Comisión Bravo? Porque hay alternativa A, alternativa B y alternativa C. En todo eso también se va a ver un comité de ministros nuevamente que va a volver a revisar este tema con respecto a las indicaciones que hizo esta comisión, que la verdad que estaba formada por un gran variopinto destacado de expertos, no solo nacionales, sino que también internacionales. A ver, yo creo que hay un conjunto de propuestas bien amplia, como tú dices, fue muy dividida las votaciones de los proyectos, pero básicamente hay un consenso respecto al sistema AFP, que es como el core, el sistema básico de pensiones que hay en Chile y que hay que irlo complementando con otro elemento. Yo creo que hay cosas que son muy destacables ahí porque es reconocer un problema que hoy día tenemos. Hoy día hay que reconocer que hay que aumentar la edad de jubilación y eso lo hace la Comisión. Hay que reconocer que hay que aumentar las tasas de cotización para tener tasas de reemplazo más altas y eso también lo hace la Comisión. Hay que simplificar un poco el sistema y educar, que yo creo que es muy importante para que la gente tenga conciencia. Cuesta mucho, le cuesta a uno, ¿cierto?, a los 25, 30 años, saber la importancia que tiene el ahorro previsional para su jubilación, que va a ser 30, 40 años después. Entonces yo creo que hay un conjunto de elementos que son bastante interesantes, digamos, que están ahí. Yo creo que es un buen primer informe, digamos, como para empezar a construir temas que son bien de fondo, que se tienen que mejorar en el sistema previsional. Y se toca, por ejemplo, temas que tienen que ver por la AFP estatal, que se puso mucha discusión en cómo mejorar la competitividad del sistema, la competencia del sistema, que fuera una competencia mucho más abierta, y obviamente que se puso como foco, ¿no es cierto?, que una AFP estatal podría bajar los costos, podría ser que existiese menos competencia, porque estamos hablando también de las comisiones, ¿no es cierto?, que se cobran entre una AFP y la otra. Sí, bueno, a mí me ha tocado trabajar, digamos, así que como dice, uno tiene un conflicto de interés en el tema de la AFP estatal, pero efectivamente yo creo que es poco probable que todo lo que se le está pidiendo a la AFP estatal vaya a ocurrir si la AFP estatal funciona bien, porque hoy día hay competencia en el sistema. Pensemos que las comisiones están en niveles realmente bajos. Para toda la gente que entra al sistema los primeros 2 años son comisiones muy, muy bajas. Cuesta llegar, digamos, a pensar que una AFP estatal que no tenga enormes pérdidas pueda llegar a esos niveles de comisiones. Incluso compiten las AFP para a través de una licitación para la que tenga la mejor, la cotización más baja o la comisión más baja para que entren los nuevos afiliados. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que acuérdate que uno no solamente quiere, cuando uno piensa en dónde coloca su plata, uno no solamente tiene que mirar la rentabilidad, ese es un factor, tiene que mirar el costo, también uno mira el servicio, uno quiere que la AFP esté cercana, que tenga una sucursal donde uno vive, que sea, ¿no es cierto?, un grupo que lo respalde detrás, digamos, de que haya confianza, que los recursos van a estar ahí. Entonces hay múltiples factores con los cuales la gente decide dónde quiere colocar sus recursos y no solamente es a veces la comisión. Pero yo te diría que en términos de una AFP estatal, la probabilidad de que llegue a las comisiones que hoy día hay en el mercado se ve muy difícil. ¿Tú crees que ha sido buena la alternativa de limitar un poco que no hayan tantos fondos de riesgo A, B, C, o sea, de 5 reducirlo a 3?
Yo creo que no, yo creo que entre más fondos hayan es mejor. Lo que tenemos que hacer es educar más y entregarle una información de forma más didáctica para que la gente pueda elegir mejor su fondo. Pero no restringiendo las opciones vamos a mejorar el problema de que la gente esté mal, que esté eligiendo mal su fondo, sino que lo que tenemos que darle más información. Pero entre más fondos tengamos, uno va a tener una mejor opción. Uno siempre quiere tener más opciones para elegir y no menos. Bueno, y en esa misma línea se nos acaba el tiempo, Gonzalo, y me gustaría que dijeras dónde estás poniendo tu mirada para esta semana, dónde hay que estar atentos, qué cosas interesantes vamos a ver. No, yo esta semana siempre lo que más miro son los datos de comercio exterior, que van a salir en 1 o 2 días más, porque eso nos están dando el pulso, digamos, que está teniendo la economía en el margen. Y hasta ahora los resultados siempre han sido bastante malos. Los últimos datos que tenemos de agosto son bastante negativos, así que yo espero que 2 días más ya vamos a tener datos de septiembre que podamos mirar, ver si ahí se ve algún repunte, digamos, en las exportaciones o en las importaciones. Vamos a estar atentos a eso, Gonzalo. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Así estamos terminando Mirada Financiera ya cuando son las 2 de la tarde con 30 minutos. Que tengan una excelente tarde. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2. Radio Infinita, idioma universal